Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a continuar ahora con una última actividad con respecto al libro de lectura que les ha tocado en cada curso, teniendo en cuenta que la actividad que nos faltaba era la escritura. Vamos a producir un pequeño texto escrito, un cuento en realidad, para que podamos dar por finalizada esta actividad. Si bien les ha tocado, por ejemplo, en el primer año trabajamos con las empanadas criollas, son una joya. Para los chicos de segundo año hemos visto El Principito, ¿sí? Hemos leído el Principito, y con los chicos de tercer año hicimos la lectura de una obra de teatro que se llama Venecia, de un autor jujeño. Estos tres textos van a ser reescritos a través de un cuento que ustedes van a realizar. En realidad, recuerdan ustedes que cada libro tiene un personaje principal. Bueno, no nos vamos a detener en ese personaje principal, sino en algún personaje secundario o un antagonista o un personaje contrario al personaje principal. Y vamos a escribir un cuento sobre ese personaje secundario. Y yo acá les había preparado, ¿no es cierto? Les voy a enviar en el grupo de WhatsApp las partes que tiene que tener un cuento. Bueno, vamos a considerar primero que un cuento es un texto breve de literatura en el cual nosotros tenemos que considerar personajes, espacio y tiempo. O sea, son tres elementos muy importantes que los tenemos que incluir. Pero además de eso tiene una estructura, quiere decir, el cuento tiene partes. La primera parte la vamos a llamar entonces introducción, ¿sí? La introducción, yo les puse ahí en el cuadro, tiene que tener un máximo de 5 líneas, o un mínimo también podría ser de 5 líneas para que ustedes puedan completarlo mejor al cuadro. Y allí tienen que colocar quién es ese personaje, describirlo brevemente, indicar el espacio, quiere decir el lugar, y el tiempo en el que transcurre la obra. Eso sería con respecto a la introducción. Luego tenemos el nudo. El nudo es la parte central de un texto, sobre todo literario, porque en el nudo aparece un problema. ¿Qué le pasa o qué le sucede a este personaje? ¿Qué problema se le presenta? ¿Qué dificultad? Acá entonces se narra, por ejemplo, por qué ese personaje es así. Pero un día, decimos ahí en el cuadrito, cada una de las partes comienza con unas expresiones que vamos a elegir. Ya les explico brevemente en qué consiste. Y la última parte es el desenlace, es decir, cómo se resuelve o cómo el personaje resuelve esa dificultad, ese conflicto. En 5 líneas por lo menos tenemos que contar de esta manera. Pero además nosotros, para organizarnos mejor, hay un cuadrito que vamos a considerar que cada parte, que son 3 partes, cada parte comienza con expresiones, generalmente para darnos cuenta qué expresiones son estas. Habíamos visto que en la introducción dice, había una vez en un lugar lejano hace mucho tiempo. Entonces vamos a elegir una de esas expresiones para comenzar el punto y aparte. Luego, para empezar el nudo, pueden aparecer un día, entonces, luego o después. Una de estas expresiones para realizar el nudo, para escribir el nudo. Y por último, para terminar el texto, podemos utilizar finalmente, desde ese día, a partir de ese momento. Y de esta manera vamos a terminar el texto. Cualquier duda, ustedes me preguntan por WhatsApp, no hay problema, y vamos a ver cómo lo van haciendo a esta pequeña actividad.